¿Qué te mueve a buscar a Dios? El hombre en la mayoría de los casos, en la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero una gran mayoría se acerca movido por una serie de necesidades básicas que están insatisfechas. Necesidades básicas insatisfechas. Necesidades que por alguna razón el hombre ha sido o es incapaz de satisfacer. Necesidades insatisfechas que el hombre mismo no es capaz de satisfacer. Estas necesidades insatisfechas se convierten en asuntos urgentes y estas necesidades insatisfechas nos mueven a buscar a Dios. Y desde ahora mismo le digo, no hay nada malo en eso. No, es válido, ¿verdad? Es válido que si yo estoy enfermo y me siento mal y la ciencia médica no ha podido hacer nada por mí, las medicinas no han podido hacer nada por mí, es muy válido, ¿verdad?, que un enfermo se acerque a Dios pidiéndole: Dios, por favor, ten misericordia de mí, sáname, ¿verdad? Y es lo que pasa, Estoy enfermo y, Dios mío, ayúdame. Tengo que enfrentar la justicia por haber quebrantado las leyes. Hay casos negativos también. Aún en esos casos, Dios mío, ayúdame. Aún cuando el hombre hace algo malo, en medio de su maldad, él dice: Dios, ayúdame. Necesito un trabajo y he estado buscando por meses y no consigo. Dios mío, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo. Ayúdame a conseguir una casa. El dinero, Señor, que necesito para pagar mis deudas. Hombres pidiéndole a Dios una esposa no está mal. Y mujeres pidiéndole a Dios un esposo. Todos son asuntos urgentes, necesidades insatisfechas y queremos una respuesta. Y buscamos esa respuesta en Dios. Y esto es lo lindo. Dios quiere atender y suplir muchas de nuestras necesidades. Pero Él desea que no, y escuchen bien, pero Él desea que no sean solo nuestras necesidades las que nos muevan a buscar a Dios. Sí, que las necesidades nos muevan a buscar a Dios, pero que no sean solamente las necesidades, que hayan otros motivos que nos muevan a buscar a Dios, que hayan otras razones aún mayores que las de nuestras necesidades insatisfechas. En la Biblia hay ejemplos claros de gente que buscaban a Dios solamente por el favor, por la necesidad. Allí en Juan, por ejemplo, en Juan 6:26, no sé si lo tenemos, pero es una gente que estaba siguiendo a Jesús, porque el día anterior estuvieron en una de las prédicas de Jesús y Jesús alimentó. Jesús le dio alimento a toda esa multitud. Y la gente fue al siguiente día donde estaba Jesús y Jesús le dijo: yo sé por qué ustedes me buscan. Respondiendo Jesús les digo: de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque en el día de ayer se comieron el pan que yo les di y se saciaron. Y hoy han venido buscando más pan, pero el pan físico. Hay otras razones. Repito, no es que sean incorrectas. Pero así como Dios puede darnos el pan material y lo hace. Por eso es que Él dice en Mateo: no se preocupen por lo que han de comer o beber o vestir. No se preocupen. Yo he visto a las aves, yo alimento a las aves.
¿no valen ustedes, hombres y mujeres, acaso más que las aves? Si las visto y las alimento a ellas, de seguro lo haré con ustedes, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, no vinieron por las señales del reino, ni por el reino mismo que era Cristo, sino vinieron fue por el pan y el pescado que Dios les había dado. Y el Señor les habla claramente, yo sé por qué han venido, yo sé por qué me buscan. Por eso es que la reflexión decía, a Él no lo podemos engañar. Él sabe si en nosotros hay amor para Él o si solamente el deseo de recibir un favor o recibir un acto de misericordia. ¿Usted cree que me van a engañar? Yo sé porque ustedes están aquí. No es por mí, es por el pan y el pescado que ayer ustedes comieron. Esto suena duro, ¿verdad? Suena duro, pero tenemos nosotros que ir entendiendo que hay razones y motivos de mayor importancia que nos debieran mover diariamente a la búsqueda de Dios. Hemos hablado del caso del paralítico, el paralítico que fue traído por sus amigos y no encontraban lugar donde meterlo. Los amigos abrieron un hueco por el techo y dejaron caer a ese hombre, y ese hombre cayó allí a los pies de Jesús. Venía él buscando ¿qué? Un acto de misericordia. Venía él buscando una sanidad. Venía él queriendo caminar. Y se acercó a quien tenía el poder. Repito, no hay nada malo en eso, pero es para ilustrar. Es para ilustrar el punto que estamos tratando de hacer. Y fíjense que Jesús, al verlo, tuvo compasión. Pero Jesús no atendió en primer lugar su necesidad física. Jesús atendió su necesidad espiritual. Cuando lo vio, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No está escrito, pero me imagino al paralítico pensando, pero es que yo no vine aquí buscando perdón de pecados, maestro. Eso no es lo que me ha movido aquí a venir delante de ti. A mí me ha movido el hecho de que yo tengo una necesidad física muy grande. Soy paralítico y quiero caminar. Y ahora tú vienes a perdonarme pecados. No pedí yo eso. Estoy buscando sanidad del cuerpo. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los amigos me imagino que también defraudados totalmente porque vinieron buscando otra cosa. Pero eso es lo lindo de Jesús, que cuando venimos a Él, Él muchas veces nos da algo que necesitamos, que es verdadera, más importante que la misma necesidad que podamos nosotros tener. El paralítico veía solo su necesidad de caminar, pero Jesús vio la necesidad que tenía este hombre de ser perdonado. Y para Jesús eso era lo importante y eso fue lo primero que atendió. Cuando nos acercamos a Dios, venimos como el paralítico, buscando un favor, un milagro, un acto de misericordia. Y Jesús desea concedernos ese favor y muchos más. Y darnos ese milagro y muchos más. Y muchas veces lo hace tal como hizo con el paralítico, aunque él no venía buscando eso, ¿verdad? Jesús también lo sanó. Pero Dios desea, escuchen, Dios desea que haya un motivo mayor que nos mueva a buscarlo y un motivo mayor que nuestra necesidad insatisfecha. ¿Cuál es ese motivo? Hay varios, pero ¿cuál es ese motivo? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás, dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso es que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón.
En la palabra de Dios está escrito, no recuerdo la cita y no es necesario buscarla, pero donde el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué nos está pidiendo el Señor cuando nos pide su corazón? El cumplimiento del primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí tengo yo un ejemplo. Un esposo puede darle muchas cosas a su esposa, pero hasta que no le entregue el corazón a ella, todavía no la ama. Todavía no la ama. Lo mismo sucede con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo entendimiento. Es lo primero que nos debe mover a la búsqueda de Dios. Hay algunos casos en la Biblia, ¿verdad?, que nos muestran de la gente que buscó a Dios. Tenemos estas dos hermanas, Marta y María. Cuando en una visita de Jesús, dice que Marta se concentró en los quehaceres de la casa. María, todo lo contrario, se fue a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar palabra de Jesús, para deleitarse con la presencia de Jesús, allí a sus pies, escuchando lo que el Maestro tenía para enseñarle, para decirle. Ese amor la acercó a Jesús, Jesús le dice, ¿verdad? Marta estaba muy preocupada, diciendo con muchos quehaceres, le dice, y acercándose Jesús le dice, no te da cuidado, Marta le dice al Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja a mí sola, dile que me ayude. Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la parte que escogió María? Se acercó a los pies del Maestro a escucharle, a pasar tiempo con él, a tener compañerismo con él, a hacerle preguntas, a interactuar. ¿Qué nos debe mover a buscar a Dios? Ya dijimos el amor en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, el deseo de conocerle. El deseo de conocerle, saber quién es ese Dios, saber quién es Jesucristo. Que Él dio su vida por mí, porque llegó al punto de morir, de derramar su sangre. ¿Qué necesidad tenía Él? Ninguna. La necesidad la teníamos nosotros. Entonces yo quiero conocer a ese que dio su vida por mí, saber quién es Él. Por eso es que Él dice en su palabra, en Juan 17:3, y esta es la vida, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan, conocer, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo, a quien tú has enviado. Eso es, conocer. Entonces debe haber un deseo en nosotros de conocerle. Porque a Dios no se conoce en un día, no se conoce en un minuto, es un Dios infinito, es un Dios infinito. Por eso que le conocemos en la vida y en la vida eterna seguiremos conociéndole, no se le conoce a Él en un minuto. ¿Qué tenemos que conocer de Él, verdad? ¿Quién es Él? ¿Cómo es su carácter, el carácter de Dios, sus atributos, su personalidad? ¿Cómo piensa Dios? En su palabra claramente nos revela Él. Él mismo nos ordena, miren, que escudriñemos la palabra, porque esa palabra da testimonio de quién es Él. Él está muy interesado de que nosotros sepamos quién es Él. Por eso es que a Pedro le pregunta, Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo?
Y la gente, uno dice que tú eres Elías, otro es el profeta, el que había de venir, en fin. Y luego le dice, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas de mí? ¿Quién crees tú que soy yo? Él está interesado en que nosotros le conozcamos. Por eso debe movernos en nosotros un deseo de conocerle. Porque a Dios, repito, no. Usted recibió a Cristo, eso pasa en un minuto. Conocer a Cristo es otra cosa. Eso es un proceso hasta el día en que usted se vaya al cielo y seguirá conociendo al Señor. Un deseo de amarle, ya esto hablamos. Un deseo de obedecerle también nos debe mover. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sumarizando, ¿qué me debe mover? Amor. Un deseo de conocerle, un deseo de obedecerle, porque el amor se demuestra a través de la obediencia. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Un deseo de tener compañerismo con Él, tener comunión con Él, interactuar con Él. Dios quiere tener compañerismo con nosotros. Él desea interactuar con nosotros. Por último, un deseo de servirle. En gratitud por todo lo que Él hace y seguirá haciendo por nosotros. En gratitud, en agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros. Así que, si quieren leer y meditar sobre esta enseñanza, como siempre, la posteamos allí, ¿verdad? En nuestra página en Facebook, para que ustedes puedan leer esta enseñanza que hemos compartido y meditar en ella.